Bueno, vamos a continuar con la tercera de las charlas de hoy, que es la última de la mañana. Y bueno, tengo el gusto de presentar a José Ramón Macuso, que es nuevo en esta plaza, pero no tan nuevo. Quiero decir, ha venido bastantes veces al seminario, lo que pasa es que es la primera vez que va a intervenir. No. Y que interveniste otra vez, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, es importante que intervenga porque él es poeta. Y bueno, la voz de la poesía creo que tiene que ver mucho con la música y que él tiene cosas personales que aportar en este sentido. Y también que le discutamos, por supuesto, como a todos los que nos sentamos en esta mesa. Así que te vamos a escuchar con mucha atención y después pues haremos el coloquio ya directamente porque no hay otra ponencia después. Así que adelante. Bueno, pues muchas gracias a la maestranza, a ti Tomás, a Víctor y a Otsón como coordinadores y organizadores de estos encuentros, por invitarme. Y bueno, cuando vi la intención de este año del seminario con el título del evento, pues enseguida pues, fui a San Juan de la Cruz. Yo llevaba ya mucho tiempo que no había leído ya San Juan de la Cruz. Y bueno, os voy a decir que pues me metí mucho y sobre todo lo he puesto así, un poco simple, con el segundo verso del canto 14, que es donde habla él de la noche sosegada, en pos de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y narra. Entonces, me interesan sobre todo la música callada y la soledad sonora como unión de ambos conceptos, y voy a utilizar ya la palabra mística. Pero bueno, como ha dicho Tomás, yo suelo venir aquí y suelo escuchar a los músicos porque bueno, me interesa como oyente la música. Y bueno, empecé escribiendo, haciendo unas notas de, bueno, pues cómo entiendo o cómo se puede entender la música en general, ¿no? Como una expresión artística que se forma evidentemente con sonidos. Y claro, para mí ha sido impactante tener que hacer una exposición dentro de la poesía, la música callada, sabiendo que la poesía es música y dentro del proceso de poiesis. Antes Bárbara ha dicho de cómo que ella no sabía cómo en el proceso de cuando hay una creación. Bueno, luego voy a acabar mi intervención, he hecho un pequeño poema y tomando como título a ese poema la música callada, y con una obra que bueno, que la conocéis, y bueno, pues y ya que has mencionado cómo el público puede reaccionar, pues bueno, vamos a escuchar un poco de la música callada de Mompou para acabar con eso. Bueno, estaba diciendo que cómo podemos entender la música, ¿no? Es un arte que baila entre notas, ritmos, armonías, pero también tenemos otra forma de entender la música, que es precisamente la del silencio. Claro, ya se está hablando mucho del silencio y casualidad. Tomás ha hecho antes también, ha evocado a Isabel, y cuando ayer recibí el libro, pues vi que hablaba también Isabel de la pieza 433. Yo no voy a hablar porque ya lo has expresado. Pensaba meterlo, he quitado, pensaba meter las dos imágenes que ha puesto Tomás y que ha evocado a lo que hizo la Filarmónica, pero bueno, evidentemente no viene al caso. Entonces, sí hay que matizar que hablar de una música silenciosa es una contradicción, o puede parecerlo, porque el silencio mismo pues, puede convertirse en un componente de la propia música, y en algunos casos el más expresivo, como aquí hoy hemos visto, ¿no? Entonces, voy a saltarme eso
Y sí voy a remarcar la fuerza de la música silenciosa. ¿Por dónde coger esa fuerza? Es decir, en el vacío, en un pleno vacío. Luego os voy a poner unas pequeñas diapositivas, un pequeño PowerPoint, porque cuando empecé a trabajar sobre esto me acordé que Eduardo Chillida hizo unas obras centrándose en la música callada de San Juan de la Cruz, también en San Agustín y en José Valente, el poeta, que luego ya os pondré, bueno, haré un pequeño resumen de esto. Y sobre todo hablo del vacío porque Eduardo Chillida es un escultor del vacío, creando ese espacio que, bueno, que cuando observamos una obra de Chillida inmediatamente nos lleva a esos territorios, ¿no? Entonces, cuando hablamos del vacío, otra vez hoy se ha mencionado, en el mundo que nos está tocando vivir, pues efectivamente hay mucho ruido y recibimos una información sin pausa, ¿eh? Entonces, la música que surge a través de ese silencio propone un parón. Antes habéis hablado de cómo se ejecuta y tal, el silencio, ¿no? Entonces, ese parón en San Juan de la Cruz es un mirar hacia adentro. Sería extendernos, pero también estaría bien evocar aquí a Rilke, porque Rilke siempre en su propuesta hay una concentración interna y externa. Bueno, también podríamos decir que este silencio tiene otra lectura. El silencio despierta la memoria. El vacío de una melodía lleva, y ayer se hablaba de la nostalgia en el programa, y yo creo que el vacío de una melodía muchas veces nos puede llevar a la nostalgia. Y unos ejemplos podían ser, pues quizá la casa de una madre recién fallecida, o la melodía de una guitarra que no aparece, o una canción nunca escuchada, o ese recuerdo que nos puede venir también a través del silencio. Entonces, la música silenciosa no sería un sinónimo de ausencia de música. ¿Por qué? Porque es otro tipo de música. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de escuchar, se siente. Pide una atención, sobre todo despierta conciencia, y dentro de esos silencios se escuchan los ecos internos de uno mismo. Me he quedado perplejo, Tomás, porque siempre ha sido mi obsesión de ver la sangre cómo corre. Y tú has dicho que en esa cámara has escuchado a modo, joder, me ha dejado, porque ha sido una obsesión que tengo de hecho, joder, fíjate. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo de escuchar los ecos internos de uno mismo. Porque la música surge sonoramente, pero para entender en todo ese conjunto, cuando escuchamos música, el silencio también es música. La música que hay detrás de ese silencio no se oye con los oídos, porque no es sonido, no hay nota, no hay instrumentos, y sin embargo existe. Es una magia. Podríamos decir que entra como un temblor en ese tejido, en el ser, y otra vez, como me he acordado, evoco a lo que Tomás experimentó. Porque lo ha dicho, tan oculto como la respiración, tan esencial para nosotros, la respiración. Sin embargo, existe esta paradoja, se nos ha olvidado escuchar, pero ya no solo escuchar música, ese otro, aunque hablamos mucho del otro, pero el ego yo creo que está mucho más por encima que el otro, ¿no? Pero a lo que aquí nos concierta es que ya no se mira hacia el interior, donde hay una verdad oculta pero viva, y esa canta. La música secreta es la primera melodía de la conciencia, se podría decir. Si nos miramos a la mirada perdida que hay en la infancia, en la tibieza de la mano de la madre, pues se puede oír
muchas noches silenciosas. Se ha hablado también de que no solo música es eso que se escribe, quien crea. Tomás nos podía hablar sobre esto pues mucho, antes ya he hecho un esbozo. Pero con esto hay que decir que hay un oyente que de verdad sabe escuchar, pues también compone esa música. ¿Y qué sería, por lo tanto, como interrogante lo dejo ahí, la música silenciosa, sino el arte de ser oyente? Nosotros, esto es una obviedad, antes de ser palabra, antes que las palabras, ese oyente es ser. Y en el ser, un sonido, pero no el sonido mismo, sino hay una forma que sería su sombra. Y aquí tenemos el mejor ejemplo, en la entrada de la maestranza con la escultura. El silencio, por lo tanto, que hay no es un vacío, sería una plenitud profunda, que hablaría en ese flujo silencioso que hay dentro de uno mismo. Y a través de la música silenciosa, y ahora ya empiezo a unirme a San Juan de la Cruz, el alma recuerda su olvidada personalidad. Y si no recuerda, o al menos cuando no lo recuerda, lo ama. Y aquí, que luego haré una pequeña alusión, tenemos que ponernos ya en términos platónicos en Platón. Yo creo que Platón ha sido el hilo conductor de San Agustín y luego San Juan de la Cruz, porque en su cántico espiritual, si algo se escucha cuando oyes esos versos, es la profunda admiración que tuvo San Juan de la Cruz, al menos desde mi lectura, en Platón y en San Agustín. El concepto de música silenciosa, por lo tanto, estaríamos hablando en esa ausencia y en presencia de sonido. El silencio no sería, por lo tanto, solo un vacío, sino también un elemento activo, tanto en un sentido musical como también espiritual. Esto podríamos poner así, pero no voy a hablar de eso, en esa espiritualidad contemplativa cristiana, por tomar uno de los modos de religión, que cada religión pues tiene, yo creo que el mismo sesgo. ¿Qué antecedentes filosóficos y espirituales podíamos evocar brevemente? Aquí tenemos que hablar de la antigua Grecia con Pitágoras y el orfismo, porque ellos lo veían como esa armonía cósmica del universo musical y también de esa introspección a través del silencio. En el judaísmo, el primer cristianismo, también el silencio pues aparece como vamos a decir, un encuentro con Dios. Los profetas, los salmos, pues hablan a menudo de una comunicación profunda a través del silencio. Si tomamos a San Agustín como ejemplo de ese, vamos a decir, cristianismo, y sobre todo, no me voy a extender, simplemente voy a hacer unos apuntes, en la obra de música. ¿Qué aportaciones hace ahí San Agustín? Hay una música y hay una razón. Él nos dirá que en la música no solo era el arte de los sonidos, sino que hay un orden que es interior y hay una expresión de la razón. Y eso ya sería ya una evocación hacia el exterior. ¿Cuál sería el valor del silencio para San Agustín? Pues era fundamental para encontrarse con Dios. Tiene dos ideas sobre esto. Entra a tu hombre interior, allí vive la verdad, nos dice San Agustín. ¿Qué antecedentes podíamos encontrar en espirituales de la música silenciosa? San Agustín entendía el silencio como un camino de contemplación.
de alguna manera abrió un camino para entender la música silenciosa como una experiencia espiritual que sí entra ahí el cuerpo porque se busca la armonía entre el corazón y la inteligencia. Resumiendo así un poco brutalmente esto, el concepto de música silenciosa pues tiene sus antecedentes espirituales y filosóficos. Y San Agustín es fundamental. Para eso, si tienen ustedes ocasión de leer el Tratado de Música, pues podrán recrearse. El valor de la música callada en San Juan de la Cruz. Es totalmente el cántico espiritual una metáfora, utilizando el concepto de la música. Hay unos ecos del silencio. Antes he hablado de la contradicción de que puede suponer la música silenciosa. Si tomamos una poeta, filósofa como estudiosa de todos estos elementos, encontramos en María Zambrano pues, un referente porque estudió la poesía y la mística a lo largo de toda su obra y tomó la figura de San Juan de la Cruz como un máximo exponente. Y si leemos Zambrano nos podemos encontrar que nos dice que la poesía de San Juan de la Cruz no solo era una belleza lírica, sino también era una expresión, y vamos a hablar en términos religiosos, de fe. Podríamos hablar de una culminación del pensamiento poético, como una culminación del conocimiento filosófico y existencial. Y vuelvo a repetir, ese conocimiento tiene una paradoja. Sería una expresión que en el silencio coge toda su madurez y sería su voz más pura. Quiero remarcar aquí, porque, bueno, música callada y soledad sonora están imbricados. Hay un silencio y hay una soledad que es sonora. Me voy a centrar en el pensamiento poético. Podíamos hablar de unos puentes que hay entre la filosofía y la poesía. En el pensamiento occidental, sobre todo si tomamos como base la Ilustración, se podía decir que podría haber una excesiva inclinación hacia la razón pura. Se podría decir que se deja aparcado, se abandona el sentimiento, se abandona la intuición, se abandona la poesía. Y podríamos añadir que el hombre se aleja ahí de sí mismo. Ya sé que estas aseveraciones pueden ser un tanto así muy rectas, pero bueno, luego podemos hablar sobre ello. Zambrano tiene dos obras para mí que corrobora todo esto, que son Filosofía y Poesía, Claros del Bosque y también El hombre y lo divino. Y ahí hace una aseveración que dice que no hay conocimiento que no podamos tomarlo desde el camino de la poesía. Porque nace de la experiencia interior, pero no solo de la razón. Por eso, San Juan de la Cruz, poeta espiritual místico, sería un poeta del conocimiento, un oyente de la música del ser. Con San Juan de la Cruz nos encontramos que expresa qué hay detrás de las palabras. En el cántico espiritual esto es manifiesto, porque antes he hablado, hay una metáfora y esa metáfora es simplemente el amor del alma hacia Dios. Si cogemos todos los cánticos y luego la noche oscura, es impresionante. Sí es cierto que hay que, las lecturas de los versos de cada cántico te metes
y empiezas a escuchar. Entonces, San Juan de la Cruz habla muchas veces de sonido silencioso. También nos habla de paz de la noche cuando escribe sus poemas. Hay una música dentro del ser en San Juan de la Cruz. También podíamos coger otro elemento importante, ese sonido inaudible. Antes he dicho que no se oye con los oídos, sino que se siente. Esto los músicos, los místicos, en palabras de Zambrano, dice que son los auténticos poetas, siempre haciendo referencia a San Juan de la Cruz. Porque quieren expresar con palabras lo que no es verbal. Es curioso porque a la vez que leía San Juan de la Cruz, tuve un momento de que, ha sido evocado, y ayer estuvimos también Víctor y yo hablando de lo que cuenta. La poesía de San Juan de la Cruz no quiere contar algo, pero sin embargo lo propio del ser es contar. Lo que quiere San Juan de la Cruz es vivir. ¿Y qué quiere vivir? Pues una experiencia del alma. He dicho que es una metáfora de un amor del alma con Dios. Esto, he dicho así en palabras, hasta puede parecer cursi, pero es lo que San Juan de la Cruz nos ofrece. Entonces, la experiencia del alma, el encuentro con Dios, ese ritmo del corazón interior con uno mismo. Eso es lo que quiere San Juan de la Cruz transmitirnos. El pensamiento no podría avanzar más. Y es entonces cuando todo esto se convierte en poesía y en música. En los claros del bosque, María Zambrano nos habla de claritos, que son esos momentos silenciosos del amanecer, cuando llega la luz en la oscuridad. Y en esto San Juan de la Cruz es un gran maestro. ¿Por qué? Porque no hay ruido en sus poemas, no hay proclamas. Y dice así, un ejemplo de esto, de los muchos que hay, ¿no? Y quédome y olvídeme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Esto no es un poema para contar lo que pasó. Es simplemente hacer un ejercicio de lo que se siente en el silencio, en esa música silenciosa. Otro apartado que podíamos introducir aquí sería escuchando la luz. Esa luz que he mencionado que entra desde la oscuridad. El intento del ser humano, del hombre, ha sido encontrar la verdad. El científico siempre está en aras de encontrar la verdad. Pero aquí habría que decir que la verdad no es siempre tan transparente como la luz. Sería algo que se oye en el silencio. Y aquí tenemos que evocar también una vez más a la poesía de San Juan de la Cruz. No hay una verdad abstracta, hay una experiencia concreta, la que se vive con el cuerpo y con el corazón. Y aquí hay que remarcar que la música silenciosa es indispensable. Es una armonía sin sonido que se produce, siempre tenemos que enmarcarnos en el contexto de San Juan de la Cruz. Esto se produce en el momento en el que el alma del hombre de alguna manera se diviniza en ese amor del alma hacia Dios.
Tenemos que decir que la música silenciosa no es una mera imaginación, es mística. No tenemos que quedarnos solo en la apreciación de que el texto de San Juan de la Cruz es un texto religioso o si queréis también poético. Hay un camino del conocimiento a través del silencio, que sería un exponente máximo de eso que se ha llamado pensamiento poético. ¿Qué significa la música silenciosa? Si es que se puede decir. Es el egein griego, ¿verdad? Tenemos que decir, primero, que el silencio en las poesías de San Juan de la Cruz no es un vacío, es una música especial. Es una armonía que se crea sin necesidad de sonido. ¿Cómo podemos alcanzar esta idea en San Juan de la Cruz? Pues en esa manifestación suprema del alma que él evoca. Cuando las palabras se callan y solo esa voz interior que tiene uno mismo habla. Por eso, una vez más, y ya la tercera vez, pero es importante recordar, la música silenciosa no es audible para los oídos, sino hay unos ojos interiores y hay un corazón. Hablamos o tenemos que hablar del tono de los poemas de San Juan de la Cruz en Noche Oscura y en el Cántico Espiritual. Hay una musicalidad del espíritu. Hay una unión de pensamiento poético y mística. La poesía de San Juan de la Cruz va más allá de la lógica pura. La poesía de San Juan, hemos dicho que expresa esa musicalidad del ser. Y tendríamos que acabar de alguna manera por decir que no hay una experiencia visual o auditiva, y aquí iríamos al tema del Congreso. Porque estamos hablando de un aliento, de un latido interno, de esa música sin palabras. Y es curioso porque la poesía es música. A modo de conclusión un poco de esta introducción, se podría decir que estamos sintiendo y estamos viviendo. Y hay que remarcar que en eso radica la poesía y la fuerza de la mística. Expresar lo indecible a través de una música sin palabras. No sé si Cage habría leído a San Juan de la Cruz, posiblemente sí. La música silenciosa, en lo que él hizo, sería una representación de una experiencia, pues se puede decir, suprema. Bueno, la soledad sonora de San Juan de la Cruz. ¿Cómo se puede entender eso a través de otros poetas también? Tenemos que hablar de esa poesía de San Juan de la Cruz que hay que remarcar la soledad, pero no es un vacío crudo, sino que es, se puede decir, un centro de un silencio interior. El silencio de San Juan de la Cruz no es una mera huida de me voy de este mundo. Todo lo contrario, ese silencio se convierte en un sonido, en una melodía interior y silenciosa. Antes hemos hablado y tuvo como objeto la metáfora del amor del alma con Dios. Por lo tanto, no tenemos que pensar ni hablar de una soledad como si fuera la nada, sino sería el eco de una experiencia mística. Hay un amor interno que se ilumina en la oscuridad de la noche oscura. Antes Bárbara ha hablado, existe. Pues en San Juan de la Cruz, a modo de
de luz, podríamos decir que sí. La soledad sonora es una paradoja. El hombre está en medio del vacío, pero surge una plenitud. En el silencio se escucha algo parecido a una música interior. Tenemos que decir que no es un mutismo. La soledad tampoco tenemos que tomarla como un mero sufrimiento, porque creo que tenemos que hablar de un lugar de encuentro. Es una manera de escuchar a sí mismo. Podríamos hablar de un espacio acústico. La soledad sonora de San Juan de la Cruz se podría decir que es un verdadero lenguaje de lo místico. Ese sonido espiritual que de alguna manera surge de un profundo silencio que indica, se puede decir, una profunda transformación del hombre. Quiero insistir que ese silencio no es vacío. Y aquí voy a brevemente a tomar postura en los principios filosóficos que San Juan de la Cruz tuvo. Sobre todo hay una influencia neoplatónica, podríamos hablar de Plotino, y en este recorrido de San Juan de la Cruz con los neoplatónicos es donde tenemos que enclavar esa soledad sonora. Voy a hablar un poco de qué función cumple en la poesía de San Juan de la Cruz la soledad. La soledad sería una expropiación del sujeto. Esto que voy a comentar es muy difícil porque, bueno, el ser humano tenemos nuestro yo en un narcisismo, en una ibris, pero yo creo que tenemos que hablar de esto. Hay una expropiación del sujeto, hay un abandono del propio ego para dar cuenta de ese proceso interno que tenemos. Tenemos que hablar también de la creación del espacio interior. Siempre que queremos escuchar algo de verdad, hay una introspección. Y desde un punto de vista filosófico, esto sería el reflejo de la conciencia humana y de la paradoja del ser. El hombre, cuando está solo, se puede sentir vacío y débil, pero ahí surge el sentido de la vida. No voy a extenderme, es trivial, ahí tendríamos que recordar el existencialismo de Heidegger, porque él plantea el ser en su soledad y en esa conciencia que hablaba ante la muerte. Pero es ahí donde encuentra su verdadero ser. Sin embargo, en San Juan de la Cruz esa soledad no es existencial. Podríamos decir que es una soledad llena de ese amor y en ese componente religioso. Hemos hablado también del espacio acústico que tiene la poesía de San Juan de la Cruz. Porque es un espacio acústico. No hay simplemente una comunicación a través de las palabras, sino hay un espacio en el que los silencios y huecos, se puede hablar de huecos, cavidad, se podía hablar de una presencia de Dios dentro del contexto del cántico espiritual. Por lo tanto, en los poemas de San Juan de la Cruz, la oscuridad, la noche y la soledad no faltan, no faltan o no hay privación. En definitiva, la soledad sonora de San Juan de la Cruz es una experiencia personal. Antes hemos hablado que hay un auditorio y cada uno recibe la música pues como
como cada uno la siente, ¿verdad? Pero en este caso, en esta soledad sonora, no estamos hablando de solo una experiencia personal. Ahí hay una experiencia universal. Porque San Juan de la Cruz interroga, plantea una interrogante sobre la esencia del ser humano. En esa soledad y en ese silencio nos plantea esa oportunidad que tenemos de escuchar el sonido del amor y de la trascendencia. Podríamos hablar también de esa soledad existencial. En la poesía, en el pensamiento, no tenemos que circunscribirnos a que la soledad sería una consecuencia de la falta de sociedad. No, es la propia naturaleza íntima de la persona. Es decir, el hombre, pues, desde la creación espontánea, tiene una condena a una soledad. ¿Por qué? Porque aflora ese vacío que siempre queda, aunque se ponga desde la creación ya, en cuanto crea, en contacto con el mundo. Y aquí hablaríamos de una soledad creativa. En los textos de San Juan de la Cruz se ve que esa soledad, ya he dicho que no es negativa, porque es necesaria para él para pensar, escribir, conectar con el mundo interior. Y ahí es cuando surge la poesía, cuando desde el silencio se callan los ruidos que vienen de fuera y se empieza a oír la propia voz. También nos habla de una soledad colectiva. La ciudad, ese lugar, la polis aristotélica, la ciudad y la sociedad también son fuente de soledad. Yo creo que todos nos hemos sentido solos en espacios llenos de gente. Y se puede decir que aquí podíamos hablar de la tragedia del ser humano en este mundo contemporáneo. Estamos más conectados que nunca, pero podemos hablar que estamos más aislados que nunca. Y acabo con estos espacios de soledad, con esa soledad metafísica. Hay una soledad del ser, darse cuenta de que estamos en el mundo, pero que nadie puede estar viviendo en nuestro lugar. Nuestra vida, nuestro dolor, nuestras dudas son solo nuestros. Voy a hablar brevemente de la influencia de Platón en la poesía de San Juan de la Cruz. En el cántico espiritual, el sonido platónico es una constante, y de San Agustín también. Pero bueno, voy a empezar por Platón. Hay un concepto de belleza y hay un concepto de Dios. Platón entiende el eros o el amor en una visión filosófica, es decir, hay una pasión del alma en busca de una belleza absoluta. Y en los poemas de San Juan de la Cruz, esa belleza es Dios, que se busca en ese ardiente amor que profesa el alma a ese Dios. Esto se ve en la noche oscura del alma. El alma traspasa un mundo material que no hay límites para intentar buscar belleza y amor absoluto. Podemos hablar de un tránsito y de una pureza del alma. Platón ya nos dice que el alma debe de abandonar las cosas aparentes y variables para adquirir verdadero conocimiento. Esto es obvio en la filosofía platónica. También hay una alegoría y simbolismo. Y aquí Platón es el gran maestro. Yo siempre digo que el auténtico poema y metáfora es cuando Platón utiliza sus métodos y alegorías para intentar explicar conceptos abstractos, y para esto, para mí, es inigualable la alegoría de la caverna.
San Juan de la Cruz describe con poesía este viaje místico que estamos hablando, sobre todo en la noche oscura. En la noche oscura hay una interacción entre oscuridad y amor. Hay un alma, vamos a decir, material que pasa a espíritu. Y esto, de alguna manera, se entrelazaría con las ideas del Eros de Platón y del tránsito del alma. Podríamos resumir la poesía de San Juan de la Cruz, surgida en ese misticismo con esos tintes cristianos, en un reflejo poético de las ideas principales de Platón. San Juan de la Cruz coge un alma como eje y ese alma busca una belleza absoluta y un amor divino. Un alma que abandona el mundo material a través de una limpieza, se podía decir. Voy a tocar brevemente uno de los temas del seminario, la relación entre inteligencia y experiencia. Desde la filosofía contemporánea hay una estrecha relación entre la inteligencia y la experiencia sensorial. Yo creo que Gonzón mañana lo va a hacer esto con seriedad, pero no me voy a meter en eso. Porque yo simplemente voy a mencionar la fenomenología. Desde la fenomenología, pues se nos ha hablado, hay una mente separada del cuerpo y entender esto, entender la mente separada del cuerpo y de la experiencia sensorial, podríamos decir que es erróneo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está invocada en este mundo y, por lo tanto, funcionamos a través de la experiencia corporal. Una inteligencia sin correlato sensorial para los fenomenólogos sería imposible. Tenemos pues a Dennett, Putnam, podríamos recordar que hay una filosofía del análisis. También podríamos hablar de un duro problema de la conciencia. ¿Por qué y cómo está la subjetividad en la experiencia? La inteligencia sin sentidos puede imaginarse como un sistema de procesamiento de la información, pero sin conciencia. Estos son pinceladas que podíamos debatir, porque si no nos vamos a alargar. No he cogido cuando hemos empezado al final, pero vamos bien, ¿no? Todavía. Bárbara nos ha puesto los dos ejemplos de la creación, de la inteligencia corporal y de la inteligencia artificial, que se podía hablar que hay una carencia corporal. Muchas veces oímos o entendemos que las inteligencias artificiales se podían tomar como inteligencias sin correlato de sentidos. Y en filosofía el debate es que tales sistemas tienen conciencia real. Podíamos aquí mencionar, pero simplemente es una invitación al experimento mental que hizo de Searle con la sala china. Él pretende demostrar que el mero procesamiento por sintaxis no es inteligencia. Es decir, inteligencia sin sentidos no significa que no haya comprensión o conciencia. Podemos retomar a Kant, porque tuvo un momento que dijo que sin pensamiento la experiencia es vana, pero sin experiencia el pensamiento es vacuo, es vacío. Bueno, resumiendo, dentro de la filosofía contemporánea, se puede decir que sin experiencia sensorial no hay una conciencia significativa y la comprensión de la inteligencia está mermada. Bueno, como otro homenaje, y ahora les voy a pedir a los técnicos de
de la maestranza. Muchas gracias a ellos. Ya he dicho al comienzo que cuando empecé a preparar esto, me acordé de una exposición que se hizo en Chillida ya en el año 2009. Se llamó De música callada. Y he ido un poco buceando en esa exposición, en lo que Chillida pretendió, tomando a San Juan de la Cruz, a José Ángel Valente y a San Agustín. Bueno, voy a dar unas breves pinceladas y os voy a leer un texto breve. Eduardo Chillida tenía, yo creo que un don, escribía cosas muy breves pero muy profundas. Y decía así: en el extremo de lo agudo, el silencio. Atravesar el espacio silenciosamente. Conseguir la vibración muda. Bueno, en esta exposición él conjuga la música y la mística. Voy a poner simplemente, si quieres puedes poner una de las que hubo, sobre todo, fijaros en el de la izquierda, fue uno de los... no he traído toda la exposición porque, bueno, es un compendio, he hecho unas pocas porque si no me alargaría mucho. Es una de las piezas importantes de la exposición. Luego os pondré dos, que son música callada 1 y 2. Entonces, aquí en la exposición conjugó música y mística. Él abordó con esas obras lo musical en su trayectoria artística. Todos sabemos que sus obras tienen mucho que ver con la música. El título, antes se ha hablado, puede suponer una contradicción. Una música muda para ser escuchada, no para ser sentida. Esa escucha, ya hemos hablado, es personal. Ya lo he dicho antes, que es silenciosa. Y él en estas dos, ¿puedes pasar? Esta es una de las obras en concreto de Eduardo Chillida sobre música callada. Aquí está representando el silencio que en su obra representaría el concepto de vacío, de sinónimo de vacío en la escultura. Ya he dicho que la obra de Chillida sin entender esto no sería posible, porque el vacío siempre ha sido una constante en la obra de Eduardo Chillida. Muchos la han llamado arquitecto del vacío. Puedes pasar a otra. Esta es música callada 2, que estaba en el museo en el Metropolitan de New York. Bueno, brevemente algo sobre la poesía del silencio de José Ángel Valente. Tuvieron una relación artística Eduardo Chillida y Francisco Valente. Valente decía que la materia de todas las artes, en el fondo, es una sola. Por lo tanto, todas las artes surgirían de una materia original. Valente y Chillida encontraron en San Juan de la Cruz, se puede decir, esta fuente de inspiración. Escribió unas cántigas del Allen, que creo que las he metido, pasa en la escultura de... ¿Perdona? Este es el homenaje que hace de San Juan de la Cruz. Las gravitaciones famosas, pasa, es la siguiente. Y quiero llegar a Valente. Tiene un poema que se llama Las Cánticas de Allen, y Eduardo Chillida
hace una serie de composiciones que están relacionadas con la idea de vacío y cómo concibe Eduardo Chillida ese espacio. Es una serie, aquí solo he traído una y hay unas cuantas. Es una serie. Bueno, brevemente, lo que decía San Agustín y cómo trabajó Eduardo Chillida a San Agustín con el concepto de la música. San Agustín decía que la música es la ciencia de modular bien. Y esto se encuadra con el trabajo que hizo Eduardo Chillida en toda esta exposición. Bueno, y ahora para acabar, bueno, pues cuando estaba leyendo, pues se me ocurrió estos breves versos. Yo los voy a recitar yo escribo en euskera, pero bueno, tenéis ahí la traducción. Musika isila. Isiltasunaren arian, bihotzak ehuntzen du doinua. Uingarden bat bezala, airean dardara. Entzuten dut, ikusten ez den argia, soinu bihurtzen den unean. Y ahora para acabar, otro homenaje de todos lo conocéis, la música callada de Mompou, para introducirnos en este silencio. Ya se acabó. Bueno, felicitarte por tu conferencia. Yo, como soy poeta, me has dicho muchas cosas que a mí me han tocado o me han hecho recordar cosas. Cuando yo este año vi el tema del curso, una de las primeras personas que me vino a la mente fue evidentemente José Ángel Valente, pero sobre todo su gran
no su gran, pero que inspiró muchas de las cosas que él hizo, que es un teólogo, que seguramente que muchos conocéis, un teólogo y escritor del siglo XVII que se llama Miguel de Molinos. Entonces, Miguel de Molinos, pues, hablaba mucho de cosas que tienen correlato musical en lo que estáis diciendo. Y él tenía una teoría que se llamaba el quietismo, que era que luego fue a la cárcel y todo por ella, porque a pesar de que, bueno, tenía correspondencia con la reina Cristina de Suecia, tenía correspondencia con el Papa y todo, porque él defendía una teoría que en principio los jesuitas lo tomaron como suya, pero luego se le fue un poco de las manos, que era esto, es decir, el hombre escuchando, el hombre como ser humano, evidentemente, escuchando el silencio, llegaba a Dios. O sea, a través del silencio se llega a Dios. Y entonces esto José Ángel Valente lo toma, porque también lo toman otros poetas, pero sobre todo él dice que cuando el ser humano se abandona al silencio es cuando realmente surge el arte, en este caso la poesía, pero evidentemente se puede aplicar a la música. Entonces, bueno, pues simplemente hacer una referencia a eso y como hay aquí tantos expertos en música, pues seguro que se puede relacionar y os remito a la obra de Miguel de Molinos, que es muy interesante. Muchas gracias. Vale, Juan Eskerrik asko, oso ondo, ya esker. Yo tengo una duda siempre con el pensamiento místico, porque encuentro una contradicción aparente. No he llegado al final del canto espiritual entre todos, pero por lo que puedo recordar, San Juan de la Cruz trata de animarnos a abandonar, por supuesto, el mundo de la ascesis, pero también el mundo del entendimiento. El mundo del entendimiento. No solamente hay que apartarse de la vida sensual, vamos a decir, sino también de la vida del entendimiento. Y la aparente contradicción es entonces cuando los que comentáis a San Juan de la Cruz, o no sé si él mismo lo dice así, no lo sé, es que el silencio sería el camino del conocimiento, precisamente. Eso es claro. Eso es claro. Bueno, si es así, entonces la contradicción es, en ese silencio, por cierto, yo soy de los que piensa que el ser humano es el único ser que nunca está en silencio. No sabemos lo que es en silencio. Yo siempre estoy hablando. En mi cabeza siempre hay ruido. No sabemos lo que es el silencio. Quizá los animales saben lo que es el silencio. Nosotros no. La pregunta es esa. Entonces, esa contradicción, es decir, para llegar a Dios, pues, de lo que se trata con... ¿Qué tipo es la contradicción con todo el pensamiento místico, ¿no? ¿Qué tipo de uniones? Es decir, no es a través del conocimiento, no es a través del conocimiento racional, tampoco es una comunicación, una comunión sensible, es una comunicación que nos lleva a qué, o dónde, o cómo. Es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Sí, no tiene respuesta, pero el apunte que has hecho de que efectivamente estamos continuamente hablando, porque en la introspección te estás mirando a ti mismo, si no sería la locura. No, si no hay... La animalidad. Sí, eso es. Entonces, no cabe hablar de eso. Entonces, evidentemente en la poesía mística, por ejemplo, no he mencionado a Santa Teresa porque, bueno, ya sería alargarlo, pues sería otro ejemplo, o poetas ahora. Yo sí creo que es una contradicción que proviene de su lectura, yo creo, de San Agustín. Porque San Agustín, cuando tuvo la conversión en Milán, cuando estaba con sus amigos en el bosque leyendo y tal, y le pasó, ahora no recuerdo, uno de los textos, uno de los amigos en el cual ponía tole lege, y empezó a leer, y el texto más o menos resumido sería abandona estos excesos de la carne y abraza a Dios, ¿no? Y claro, yo quiero remarcar, porque no me gusta, porque caemos en esta contradicción insalvable de la mística. Yo creo que San Juan de la Cruz es una excusa.
es una excusa. La metáfora de ese es que si os metéis, joder, yo, o sea, había momentos que decía, joder, Juanra, pero esto, o sea, y lo dejaba porque es tal el viaje de joder, el alma enamorada de Dios y qué cosas dice, y dices, bueno, lo aparto y sigo dentro de otro rato. Porque esa contradicción siempre aflora. Bueno, Juan Ramón, enhorabuena, me ha gustado mucho. Yo quería poner un poco lo que esta tarde aporto desde esa perspectiva, ¿no? Con el concierto de esta tarde, y me gustaría que quizás mañana con Colchón sería mejor más interesante, pero que ponerlo encima de la mesa hoy para discutirlo quizás mañana, ¿no? Hoy os traigo 2 cuartetos porque mi forma de pensar ahí entre lo nouménico y lo fenoménico, ¿dónde está la música en el concierto de hoy? En la forma de cuarteto, que no se escucha pero existe, está y es el frasco que recoge el perfume, que es la música que vamos a escuchar, ¿no? Que es el fenómeno, o está en la forma minimalista, en esos silencios que vamos a escuchar de Philip Glass, o está en ese cuarteto más clásico que vamos a escuchar de Chapí. Quería poner encima de la mesa si la forma también es esa parte de la música callada o solamente es una parte, simplemente un armazón para en fin, para desarrollar el fenómeno, ¿no? Lo que es la estesis, lo que es la parte sensible, ¿no? Quería poner encima de la mesa esa reflexión. Por eso he puesto ese concierto esta tarde. No, he dicho antes, ¿no? Yo creo que es una excusa. En el buen sentido, no una excusa, voy a hacer yo ahora esto y... O sea, por dónde comenzar desde ese silencio interno a dar cuenta de lo que él pretendía. Porque entre los dos, vamos a decir, poemas, ¿no? Entre el Cántico Espiritual y Noche Oscura, sí hay... en Noche Oscura yo creo que es más concreto. En el Cántico Espiritual es donde más mística a lo mejor desarrolla. Bueno, pues, yo más que una pregunta, una pequeña historia relativa. Yo leí por vez primera San Juan de la Cruz, por casualidad. Yo acababa mis estudios, estaba de profesor en la universidad, ahora se llama de Borgoña, entonces era de Dijon, y había una edición en la biblioteca de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, obras completas de San Juan de la Cruz, con un prólogo excelente, prólogo erudito, ni más ni menos de alguien que después, cuando le conocí personalmente, se quedó muy sorprendido de que yo hubiera leído ese prólogo. El prólogo era de José Luis López Aranguren, pero que había escrito ese prólogo cuando era falangista. Porque José Luis López Aranguren había sido falangista. O sea, la vida evoluciona y al final pues fue uno de los moralistas, dijéramos, de la transición. Pero yo me acuerdo que cuando me lo presentó, me recuerdo Fernando Sabater, a mi vuelta a España, en Santiago, en un coloquio, y le dije, mira, pues yo te admiro mucho por un prólogo que tienes. Y el hombre se quedó un poco sorprendido de que le evocara. El prólogo era excelente. Después había la obra de San Juan de la Cruz, metáforas absolutamente prodigiosas, todo. Y después había un churro escrito por San Juan de la Cruz, ¿no? Que era toda la justificación que hacía sobre su obra. O sea, San Juan de la Cruz se dedica a explicar lo que ha querido decir, cosa que por ejemplo, el prologuista no. O sea, insertaba la obra de San Juan de la Cruz en la historia de la literatura, etcétera, etcétera. Pero en cambio, San Juan de la Cruz, cuando empieza a explicar su propia obra, aquello es insoportable, es decir, una especie de justificación entre teológica, visiblemente para cumplir con la... Entonces, esto es un pequeño problema que en general plantea cada vez que se habla. Y entonces, tú has expuesto aquí yo había hablado con Chillida, como sabes, tenía bastante relación con él, y hablando de San Juan de la Cruz, él no hablaba mucho de San Juan de la Cruz. Lo que hacía una transposición. Entonces, es curiosamente, es decir, él cogía, leía San Juan de la Cruz y hacía esas cosas, ¿no? Había una transposición directa de arte a arte.
pero no una especie de explicación de lo que quería decir la metáfora, las prodigiosas metáforas. Y después, entre otras cosas, a mí lo que me llamaba, por otras razones que me sigue interesando hoy en día, porque la noche oscura del sentido no es la noche oscura de la inteligencia. No. ¿Ah? Es la noche oscura del sentido. Pero es que en estos momentos, que se sepa, los algoritmos no tienen sentido. Y nos preguntamos si son o no inteligentes, ¿no? Pero obviamente, San Juan de la Cruz es una persona muy inteligente. En toda la obra de San Juan de la Cruz, bueno, es que sin inteligencia no hay metáforas. Entonces, bueno, era más que una pregunta, un comentario. Lo que hace Chillida con San Juan de la Cruz es perfectamente transparente. Él hace una transposición a su... Sí, su obsesión, el vacío. Ahora, trabaja con... intentar ahí explicar lo que quiere decir con sus metáforas, es que ya me dirás tú a mí, es que ni San Juan de la Cruz ni nadie. Es que tú coges y quieres decir el mundo es como ignorancia, el mundo es azul como una naranja, ponte tú a explicar eso. Es que, Víctor, la apreciación que haces es la correcta. Yo no sé si ustedes asisten a recitales de poesía, yo poco, porque bueno, no se estila, pero me suele llamar la atención cuando los poetas algunos poetas, antes de recitar, explican el poema. No, yo no sé. No. Entonces, esa nota extensa de San Juan de la Cruz intentando explicar, porque lo he dicho, si algo podemos sacar en claro del cántico espiritual, es sentir esas excelentes, tú lo has dicho, no voy a repetir esas metáforas, sin intentar, pues yo qué sé. Curiosamente, este seminario tiene una prehistoria, y la prehistoria fue pues esto de Mompou, justamente, que era la música callada, que además lo interpretó una pianista de Liricam en aquel momento. Y esto vino a cuenta de que efectivamente Bergamín, viendo torear a Paula, pues le ocurrió aquello de la música callada. Sí, la música callada. Entonces, bueno, a partir de ahí, pero Bergamín tampoco se puso a explicar. Le vino esta metáfora y es espléndida. Es otra transposición. Paula no tenía ni idea ni quién era Mompou, ni quién era, obviamente, pero estuvo aquí. Estuvo aquí porque la verdad que era una circunstancia muy dramática, porque el pobre Rafael de Paula, que era el objeto de la música callada de Bergamín, estaba en la cárcel en aquel momento por circunstancias de la vida, y por enchufes conseguimos que saliera un día y que viniera aquí. A hablar de Bergamín, a hablar de Mompou, a hablar de San Juan de la Cruz y de estas cosas. Pero, bueno, decía que a Bergamín efectivamente decía que se le ocurrió la metáfora esta de la música callada, pero no explicaba nada. No. Si te ha gustado. Y era simplemente para concluir que efectivamente el arte no es objetivable. Es un problema, el mismo problema kantiano de siempre. Eso es. Que tú en tu libro lo has trabajado eso. Determinar, es decir, no legisla la objetividad. Y como no legisla la objetividad, intentar reducirlo a una especie de explicación en la cual la objetividad prime, pues es absurdo. Y es lo que intenta el propio San Juan de la Cruz cuando hace su propio comentario, que no hay quien lo lea. No, yo no lo he leído. Entonces, no lo conozco. No lo conozco. Sí. Bueno, ya evocando, como Víctor ha evocado aquellos momentos extraordinarios que vivimos hace muchos años, una pregunta, digamos, eso a mí siempre me admira en San Juan de la Cruz el por qué escribir. Porque escribir ya no es guardar silencio, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Entonces tú como poeta,
digamos, un místico que efectivamente ha vivido una experiencia mística, ¿cómo da el paso a la escritura? A mí eso es que me resulta completamente asombroso. mira, Entonces, cuéntamelo a ver cómo eres poeta. ¿Por qué? Porque el poeta escribe su silencio y no se calla, que es lo que, De una vez. es lo que debería de hacer, ¿no? De una vez. Pues mira, en una autocita, ahora no os puedo traducir, pero fíjate, curiosamente, en mi primer libro de poesía, escribí estos 2 versos. Itz politak nahi nituzke, basamortu hau loratzeko. Que vendría a decir, quisiera tener palabras bellas para florecer este desierto. O sea, que ya mayor contradicción que esa. Y tengo otro poema que ahora de memoria no lo sé, que evoco que efectivamente lo que has dicho, pero hago ese trabajo de construir desde el silencio, que vengo a decir que fuera de la poesía, esto no son más que vanas palabras. Pero ese escapismo es el mismo que existe, por ejemplo, cuando Pasolini hace la película sobre el Decamerón, me parece que es. De Camerón. Sí, y hay un momento que hay un señor que está pintando, no me acuerdo qué, Sí. y entonces dice Pasolini, pero muy serio además, dice, pero ¿para qué demonios vamos a pintarlo si podemos imaginarlo mucho mejor de lo que te va a quedar? Sí, pero eso es trampa, pues si no, no haríamos nada. Sí, es dar cuenta al final. Bueno, pues. Sí. Bueno, es igual, por ejemplo, algo que yo detesto es ir a una exhibición de pintura expresionista, abstracta, lo que sea, y ver títulos. O sea, es como que no, para mí no pega eso. Porque hay una manipulación de interés de poner títulos a creaciones, bueno, que el mismo creador lo ha hecho sin pensarlo. Oh, bueno, esperemos. Bueno, hay bastantes obras de pintura que es sin título, ¿eh? Sí, pero es un título. Claro, eso es un título. De la misma manera que los mayores títulos que existen en música son cuando hay un festival que anuncia estrenos y dice título a determinar, porque al autor no se le ha ocurrido qué título decir, ¿no? Que venga no título a determinar. De eso hay así. Luego, cuando llega el momento, pues se inventa un título. Tú todas tus obras las tienes tituladas. Sí, Sí. claro, ¿por qué no? No te lo decía por cosa Las tengo tituladas no. o bien a priori, Ese. porque la obra surge del título, que muchas veces ocurre, Sí, eso es. o bien porque la consecuencia de la obra me lleva a un título. Yo, por ejemplo, me pongo a escribir siempre por el título del poemario. Es una manía. Entonces, ¿por qué no me callo, no? Sí. Está ahí retratado fuera, por Hernán Cortés. Dime. A 7:30. Bueno, pues muchas gracias por... 8:30. 8:30. 8:30.